Yo les agradezco a todos mucho su interés y su asistencia acá para la presentación de este libro. La verdad es que hace como un año, ¿no?, que empezamos a pensar en esto, Guillermo y yo, en el ámbito del nacimiento de esta Fundación de Estudios Financieros que él dirige. Se nos ocurrió que este era un tema importante en virtud de todo lo que estaba sucediendo y lo que había en las noticias, lo que se veían de casos verdaderamente escandalosos como el de Coahuila y algunos otros que salían pues prácticamente todos los días. Creo, a riesgo de equivocarme, porque últimamente no lo he seguido tanto, que ya hoy hay un poco menos noticias al respecto de esos escándalos, pero de todas maneras nos parece que es un tema muy relevante. Y es un tema muy relevante, como voy a adelantar un poco la conclusión, para ponerlo en perspectiva y para ponerlo en su justa dimensión, ¿no? Tampoco es la percepción que muchas personas tienen, es que el día de mañana van a quebrar muchos estados o se va a generar un riesgo que va a afectar a todo el sistema financiero de México, y un poco la conclusión de este libro es que no es tanto así. Hay que calificar todas estas preocupaciones y eso es un poco lo que intentamos hacer. Ahora bien, lo que voy a hacer en este momento es una descripción de lo que contiene el libro, ¿no? Un poco ir con los principales capítulos, bueno, no los principales, sino todos los capítulos, muy por encima, no crean que me voy a tardar tampoco tanto, no voy a leer todo el libro, pero sí a darles una descripción somera de esto, para que luego ya nada más puedan leer las conclusiones y ya con eso tienen prácticamente toda la sabiduría que está vertida ahí en ese libro, ¿no? Entonces, primero, bueno, ¿qué hay con la deuda subnacional? ¿Por qué es un tema importante y ha sido un tema importante en el mundo en general, ¿no? En muchos países, como dice ahí, hay una importancia creciente de este fenómeno que tiene que ver con olas, con varias cosas, ¿no? Uno es una ola de descentralización de funciones del gobierno, de los gobiernos nacionales o federales, hacia las entidades subnacionales, estados o municipios en las federaciones, o departamentos, o digamos otro tipo de estructura en aquellos países donde no son federaciones, pero que de todas maneras tienen entes subnacionales que están por debajo del gobierno nacional. También hay un tema de urbanización, digamos, mucha migración del campo a la ciudad, pero a la ciudad, pues no necesariamente la ciudad capital, sino a las ciudades, digamos, que están por ahí en los países, y eso genera pues mayor demanda y mayor necesidad de oferta de servicios por parte de municipios, estados, etcétera, y pues también ellos enfrentan necesidad de recursos que quizá antes no lo enfrentaban, ¿no? Y hay una cosa también más política que tiene que ver con algo que creo que esto es una traducción mala del inglés al español, pero es un poco la devolución de funciones, ¿no? Que algunas de las funciones del gobierno estén más cerca de los ciudadanos en sus lugares. Digamos, es lo típico que se dice, por ejemplo, en educación, ¿no? Que es bueno que esté descentralizado la función de educación. Piensen esto no en el contexto nacional, por favor, sino así como etéreamente, digamos. Es bueno en general que los maestros, digamos que las decisiones estén siendo tomadas más a nivel local, presumiblemente con la participación pues de la comunidad, ¿no? De los padres de familia, etcétera, ¿no? En vez de que esté todo decidido, digamos, desde la cúpula a nivel federal. Entonces, ha habido todo esto. Las entidades, y me refiero a entidades, estados, municipios, pues también requieren mayor flexibilidad financiera, ¿no? Los estados y los municipios típicamente reciben transferencias de las federaciones, de los gobiernos nacionales, que son más o menos importantes dependiendo de los países, pero bueno, de todas maneras estas tienen un calendario que muchas veces no es el mismo calendario en las que ellas gastan el dinero, entonces necesitan tener acceso a recursos financieros para poder puentear, digamos, esas necesidades, y por eso es que también existe mayor demanda por deuda subnacional. Sin embargo, lo que esto genera, y en todos los países, según lo que alcanzamos ahí a examinar, típicamente genera muchas tensiones entre la federación y los estados o los entes subnacionales, ¿no? Estados, municipios, etcétera, y que tienen que ver con un tema, digamos, cuando, para quien no está muy metido en esto, cuando una empresa privada incurre en una deuda, bueno, pues pone sus garantías, que pues típicamente son sus activos o las garantías personales de los accionistas de la empresa, cosas de ese tipo, y son, dependiendo de qué tan buenos son para esto los países, pues son ejecutables, ¿no? O sea, si no pagan y le quitan las garantías, a veces con mayor celeridad y a veces con menor, pero esa es un poco la idea, ¿no?
Los gobiernos nacionales tienen típicamente deuda de tipo soberano, ¿no? Que pues, es difícil, no hay garantías para ir a ejecutar, pero sin embargo sí hay toda una experiencia internacional de cómo tratar la deuda de países, ¿no? De naciones cuya deuda se le llama así, es soberana y tiene un tratamiento financiero, una legislación pues más o menos aceptada por todo el mundo, en fin, eso hay. Los entes subnacionales, los estados y municipios están un poco ahí en medio de estas dos cosas. Entonces no tienen en principio garantías ejecutables claramente y sin embargo, como vamos a ver después, una constante histórica, por lo menos en los episodios que nosotros estudiamos, es que los mercados tienden a pensar que implícitamente los estados y municipios tienen una garantía implícita por parte del gobierno que sigue hacia arriba, ¿no? Y esto pasa, según observamos, en todas las experiencias. Bueno, ya no me voy a detener tanto ahí. Hay, la historia muestra múltiples tensiones entre estados y federaciones en los casos que están ahí documentados en el libro, pero también en otros, y procesos políticos que se llevan mucho tiempo, es decir, ahí lo vamos a ver, para no detenerme ahora. Ahora, en México, ¿cómo empezó? Yo creo que la ola importante de descentralización empieza a principios de los años 90, ¿no? Los recursos de educación básica se descentralizaron en 92 y como que fue lo que marcó el comienzo, digamos, de una ola de descentralización de funciones de la federación hacia los estados, que ha sido, bueno, pues ha tenido ahí buenas y malas experiencias, pero no se trata de esto el libro, ¿no? También hay una experiencia reciente, bueno, medio reciente, en el año 95, después de la crisis financiera que tuvo el país, los estados pues, sufrieron mucho, ¿no? Las consecuencias de esto, tuvieron una escasez muy fuerte de recursos y tenían deudas importantes y hubo una ayuda de parte del gobierno federal a los estados en este caso, ¿no? Y también algo muy importante en el caso de México es un cambio de equilibrio político, digamos, ¿no? O sea, ahí cuando trabajábamos ahí, Luis Alberto y yo en Hacienda hacíamos un indicador que en los años 80 o no sé qué, en los 90, algo así que por cada peso que gastaba la federación, los estados y municipios gastaban como 15 centavos. Digo, no me hagan caso exactamente así, pero la proporción es más o menos. Y ahora por cada peso que gasta la federación, los estados y municipios gastan 3, ¿no? Más o menos eso es, no me acuerdo exactamente la cifra, pero por ahí iba. Bueno, obviamente pues son gobernadores con más dinero, ¿no? Y eso, bueno, pues hace un cambio en la estructura y en los equilibrios políticos del país. Digamos, su influencia en el poder legislativo es diferente, todo esto, y además de la, digamos, plena democratización que vivió el país, pero tampoco se trata de eso el libro ¿no? Ya no supe cómo hacerlo aquí, pero ¿alguien me puede explicar cómo? Bueno, aquí, ahí decía siguiente, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, un poco ahí, esa gráfica es una de todas las gráficas que voy a mencionar aquí, que voy a mostrar, que son como 4, 5 o 6, algo así, están ahí en el libro, son fotos, digamos, de lo que está en el libro, y esa es la evolución que ha tenido. Como ven ustedes, pues es una evolución importante, ¿no? El segmento rojo, que es la deuda de los estados y municipios con la banca comercial, y el copete, ¿no? Digamos, verde, ese es con la banca de desarrollo. Las líneas son las tasas de crecimiento. Miren, por ejemplo, ahí es importante ver en el año 2009, ahí dice diciembre de 2009, como hay un fuerte incremento, si ven es un incremento de casi 100% del endeudamiento de los estados. Y esto tiene que ver con la gran recesión, digamos, ¿no? De 2009, que al caer el PIB en México mucho, caen las participaciones, que son la principal fuente de ingresos de los estados, de manera importante, y los estados pues se ven obligados, digamos, a compensar esa caída de sus ingresos con mayor endeudamiento para seguir haciendo frente a sus compromisos. Por ahí hay documentos que dicen que fue más, digamos, lo que se endeudaron que lo que cayeron en los ingresos, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Hablando ya de México, como decía al principio, ha habido varios escándalos en años recientes, ¿no? El de Coahuila es el mayor de todos, porque involucró muchas cosas,
Pero la percepción, y esto está relatado en el libro, es muy difusa, ¿no? Por un lado, tratamos de agrupar así, comunidad, digamos, intelectual y los medios, ¿no? Señalan principalmente, ¿no? Todo el mundo señala muchas cosas, pero principalmente los escándalos de excesos, ¿no? de diversos gobiernos y la impunidad también con que se da esto, ¿no? La impunidad, la falta de rendición de cuentas que hay de los recursos que se transfieren de la Federación a los estados. Luego los analistas más especializados, así más economistas y politólogos, etcétera, señalan, bueno, el tema importante de la descentralización y varios precedentes de política, y este término que los que son economistas y todo es muy común en inglés, que se le dice moral hazard, es un poco el abuso, ¿no? Entonces el moral hazard es, yo le presto a Carlos Elizondo dinero, no me importa si me va a pagar, pero yo creo que su familia o alguien lo van a rescatar si es que no me paga, ¿no? Digamos, ese es el comportamiento, ¿no? Entonces, él también sabe eso, entonces también abusa, entonces me pide de más y yo le presto de más, total que alguien más va a pagar, digamos. Ese es el tema que enfatizan mucho los analistas en el caso de la historia mexicana. Algo hay de eso en digamos, la intervención de 1995, y hay múltiples ayudas en años previos, en los 80s y en los 90s, el deporte, digamos, muchas veces de la federación está rescatando ahí a municipios y estados que estaban en problemas, ¿no? Eso, por cierto, ha prácticamente desaparecido, lo cual yo creo que es bueno. Luego, hay también documentos del legislativo y de la Auditoría Superior de la Federación y de oficinas y centros del Poder Legislativo, en donde muestran varias cosas, enfatizan mucho cómo crece la deuda, pero no tanto la municipal. O sea, la deuda municipal no es un problema importante, digamos así, como que eso lo vamos a ver, y enfatizan temas de transparencia, marco regulatorio, muchas deudas contingentes, que por cierto esto es algo que nosotros encontramos poca información, no hay, pero seguramente hay el tema de deudas contingentes, o sea, organismos de algún estado que tienen muchas deudas y que no está documentada en ningún lado, ¿no? Y eso a la larga pues va a ser deuda del estado, es casi como una ley física, ¿no? Luego, también hay autoridades, ¿no? El Banco de México, la Secretaría de Hacienda, etcétera. Ahí lo que ellos, digamos, están más preocupados por el tema de estabilidad financiera, digamos, y señalan que hay concentraciones importantes de las carteras de créditos de algunos bancos en estados y municipios, digamos, que en un momento dado, si hay un problema, pueden desestabilizar a estos bancos, digamos. Esa es como que la principal preocupación de ellos, lo que está en los documentos. A lo mejor tienen otras preocupaciones, pero no están ahí. Y diversas agencias, las agencias calificadoras, ¿no? De Fitch y Moody's, etcétera, y los bancos internacionales, ¿no? Que pues también ellos señalan mucho las debilidades fiscales de los estados y de los municipios. Lo importante acá es que no se advierte en el análisis de todos estos documentos, no se advierte que alguien diga, hay la posibilidad de un riesgo sistémico, ¿no? Que eso es un poco lo que nosotros estamos buscando.